Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos han llegado a su fin. Estoy grabando esto a última hora del día 5 y con los resultados que tenemos encima de la mesa, Kamala Harris, casi de manera definitiva, no va a ser la primera presidenta mujer de los Estados Unidos y Donald Trump va a revalidar su cargo después de que las elecciones del 2020 lo perdiese. Va a ser el segundo presidente de la historia de los Estados Unidos que vuelve a ser presidente después de haberlo dejado de ser. Los resultados pues han sido durísimos para los demócratas, han tenido uno de los peores resultados de las últimas décadas y Donald Trump pues llega más envalentonado que nunca. Vamos a analizar con todos los datos que tenemos encima de la mesa, con las cosas que han ocurrido tanto aquí como las que pueden ocurrir sobre todo fuera de los Estados Unidos, que es lo que nos interesa a nosotros desde España, desde Europa, cuál va a ser la relación del presidente Trump, que seguramente pues dentro de poco será de nuevo presidente según los datos que tenemos, si apoyará más a Putin, si apoyará más a Netanyahu y cómo todo esto va a impactar en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo debemos afrontar? Y sobre todo, ¿qué es lo que ha fallado en esta campaña para que Donald Trump, un tipo tan histriónico, con 91 cargos imputados, que tantas barbaridades ha dicho, como que los inmigrantes comen perros, gatos, cosas de las que aquí nos hemos reído explícitamente, pero que parece que en Estados Unidos pues no ha tenido tanta repercusión como nos habría gustado? Pues ¿qué va a pasar? Lo vamos a comentar todo esto enseguida en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y para comentar los resultados he traído a Neil García, que es graduado en Historia y experto en política estadounidense, con el que vamos a comentar, pues bueno, más o menos cómo ha sido el resultado. Lo hemos estado siguiendo durante todos estos días en los Estados Unidos, cubriendo la campaña, y hemos visto mano a mano pues como el resultado al final no ha sido el esperado. Enseguida vamos a ver los mapas, lo voy a poner un momento simplemente para que lo vean. Aquí estáis viendo los diferentes estados de los 50 estados estadounidenses, que cómo se elige. Vamos a explicar primero, porque igual alguien no lo sabe, cómo se elige al presidente de los Estados Unidos, porque a pesar de ser un sistema presidencial, no se elige como en otros sistemas presidenciales, que es quien tiene mayoría de votos es presidente, sino que se elige a través de los compromisarios. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Sí, correcto. Cada estado tiene un número de compromisarios que corresponde a los legisladores nacionales que tienes, federales, y entonces, pues solo que gane por un voto un candidato, pues todos los compromisarios de ese estado se los lleva pues ese candidato. O sea, ese candidato, ese partido, en el caso, por ejemplo, de... Aquí estaba poniendo el mapa. Tenemos aquí a California, que es el estado que más compromisarios reparte, ¿no? Correcto. Que se podía hacer en vez de compromisario, que es un poco raro y que no se entiende tanto de nuestro país, como puntos que reparte. Pues entonces en California, si los demócratas tuviesen simplemente un voto más que los republicanos, todos los compromisarios, todos los votos de California irían para el candidato demócrata. Efectivamente, que es lo que ha sucedido. Es decir, aquí en California, incluso aunque hay un voto de diferencia, o en el caso de California, que hay muchísimos más, todos esos compromisarios no se reparten equitativamente, sino que todos van hacia el candidato. O sea, el que gana se lo queda absolutamente todo. Correcto. Eso también, claro, a veces genera cosas extrañas, como que el presidente que gana no es el que tiene más votos, sino que el que simplemente ha conseguido ganar en suficientes estados que suman suficientes votos, que le pasó a Donald Trump, que perdió en votos, ¿no?, contra Hillary Clinton en el 2016, y al final acabó siendo presidente. Bueno, pues aquí estamos viendo el mapa electoral. O el caso más estrambótico en ese caso es año 2000, en Florida. Al Gore perdió por tan solo 127 votos. Esos 127 votos... 127 votos en Florida solamente. En Florida, correcto. Cuando os digan que ir a votar no es tan importante, acordaos de Al Gore. O más bien, Al Gore se acordaba de vosotros diciendo que por 127 votos... Claro, porque por 127 votos se lo llevaron todo los republicanos en Florida. Efectivamente, y al ganar Florida, pues ganó la presidencia George Bush. Y ahora podemos imaginar pues todo cómo hubiera cambiado el mundo si en vez de todo Bush lo que vino después. Al Gore. Ya ves, alucinante. Bueno, pues ahora mismo, tal y como está el mapa actualmente, tenemos 210 Kamala Harris y 247 Donald Trump. ¿Esto qué quiere decir? Son los puntos estos, ¿no? Los compromisarios. Correcto, son los compromisarios que ya tienen seguros. Tanto es porque algún estado ya prácticamente ha terminado de recontarlos, o simplemente son estados que ya se da por hecho que ganarán, y la prensa, concretamente Associated Press, ya da como ganador. Por ejemplo, Dakota del Norte, North Dakota, o South Dakota, que mira, los tenemos, estos dos que están aquí.
estos aquí los tenemos, Vale. son Eso estados... tan seguro que son para los republicanos. Correcto, es decir, simplemente cierran las urnas a las 9:30 y han dicho ya automáticamente, son para los republicanos. O lo que ha pasado en California, que ha cerrado las urnas y automáticamente ni de contar ni un voto... Sabían que habían ganado los demócratas ya ganado. porque era muy seguro. Bueno, Correcto. pues aquí vemos los 147, necesitan 270 votos. Pero según las proyecciones que se han hecho, pues ya es prácticamente seguro que Donald Trump va a lograr los 247 votos. De hecho, estábamos viendo como aquí el New York Times está haciendo una especie de... ¿Cómo llamaríamos esto? Pues... son unas proyecciones. Unas proyecciones, sí, en base a sus datos de cómo de posible es que gane un candidato u otro. Y bueno, pues ya estáis viendo aquí que ya a esta altura de la noche estamos en el 95% de posibilidad de victoria de Donald Trump. Es decir, lo tendrían muy complicadísimo ahora Kamala Harris para darle un vuelco a todo este asunto. Y bueno, ahora ya estamos viendo cómo está Elon Musk por ahí diciendo en Twitter que esto se ha conseguido por fin, que ya estaba el set del partido, que lo habían ganado absolutamente todo. Es decir, ya están un poco celebrando. Y acaba de salir, ¿no? El director de campaña era el presidente de campaña. El presidente de campaña. Son cargos distintos, diciendo, bueno, de que... De Kamala Harris. De Kamala Harris, sí, diciendo que pues, hoy mismo Kamala Harris no va a hacer discurso. Es algo muy raro. Ha sucedido... Porque normalmente suelen hacer discurso el día que pierden, pero Hillary Clinton no lo hizo, por ejemplo. No lo hizo en 2016, Trump no lo hizo en 2020 y ahora tampoco lo va a hacer Kamala Harris. Es romper con una tradición histórica. Siempre todos los candidatos, independientemente de lo que haya sucedido, han salido al menos a decir qué pasa. Incluso Al Gore en 2020, en el año 2000, salió diciendo... No, es que me voy a esperar a ver qué va a suceder con Florida. Claro. Porque estaba pero salió él en este caso. Estaba todo muy ajustado. Hombre, imagino que el shock debe ser bastante importante, ¿no? Entre los demócratas, porque a lo largo del día 5, que hemos estado siguiendo las elecciones, es verdad que pues había como una cierta sensación como de remontada incluso, ¿no? Pues había algunos estados en los que los demócratas estaban bastante fuertes, que daba la sensación de que habían subido bastantes votos, ¿no? Habían aumentado bastante la participación, y también veníamos de una encuesta un tanto curiosa, ¿no? Que decía que igual podía haber un vuelco y que podía ganar Kamala Harris, ¿no? En Iowa hubo una encuesta de West Point, diciendo que iba a ganar... Es la encuestadora más importante del estado de Iowa. Diciendo de que va a ganar allí Kamala Harris en un estado donde en el año 2016 y en 2020 Trump ganó por 10 y 9 puntos respectivamente. Entonces, claro, daba esperanza diciendo, bueno, aunque no gane Kamala Harris, si está diciendo que hay un 3% de ventaja... Solo que se quede 2 puntos por abajo, está diciendo que, bueno, que algo se está moviendo. ¿Y entonces qué es lo que ha ocurrido? O sea, se han equivocado todas las encuestas, se ha subestimado a Donald Trump, como ya ocurrió, por ejemplo, en el 2016. Ha vuelto a pasar, se ha vuelto a cometer el mismo error de que las encuestadoras no se van a hacer su trabajo. En verdad no, porque las encuestas no es que hayan fallado tanto. Las encuestas iban todos muy justas, decían... De verdad, eso sí. Tú si miras las de Pensilvania, ¿no? O Michigan, Wisconsin, que son los estados que los demócratas pelearon más que los del sur, las encuestas daban nada, 1 o 2 puntos encima a Trump o Kamala Harris, es decir, se movían en esos puntos. Entonces, no es que hayan fallado, simplemente que a la última hora han sabido movilizar, pues en ese caso Donald Trump, más a sus votantes. Cuando termine el recuento, porque a estas horas de la noche y los americanos ya es la 1 de la madrugada aquí, ya no van a hacer más recuentos. Entonces, obviamente, oficialmente hoy no va a haber ganadora a la presidencia a nivel estadístico. Hoy día 5, quieres decir, pero esto lo estarán viendo el día 6, entonces es posible que a lo largo del día 6 sí que se sepa ya. Sería lo más normal. Pero puede ser que... Podría ser que aún no, porque faltaría algún voto por terminar de contar y que sea matemáticamente, al ser estados tan cerrados, que sea matemáticamente el ganador. Entonces las encuestas no es que hayan fallado, simplemente es que los resultados eran tan ajustados de que ha sucedido eso. ¿Qué ha pasado? Pues que al final realmente no han sido tan ajustados. Ya. Estábamos viendo antes, mira, si podéis poner el mapa. Vamos a ponerlo. En Georgia. Sí. En Georgia le daban prácticamente los últimos días a Kamala Harris incluso un empate o 1 o 2 puntos encima. Hombre. Ahí está, sí. Ha sido Trump por 3 puntos y más de 130.000 votos de diferencia. Sí. Esos son muchos votos para ese margen. O incluso Carolina del Norte, ¿no? También ha sido incluso era de los estados que se le daba cada vez más seguro para Kamala Harris. Al final ha sido una diferencia de esta manera. Ya. ¿A qué se ha debido eso? Pues de momento, a ver, claro, ha sucedido hoy, entonces tampoco se tienen todos los datos del mundo, no tenemos los datos postelectorales. Pero los primeros datos parece ser de que, bueno, que Kamala Harris ha perdido un poco de apoyos de 2020
no ha quedado... O sea, que ha perdido los apoyos que había logrado Joe Biden en el 2020. Correcto. Es decir, que ha quedado peor que Joe Biden. Ha quedado peor que Joe Biden. No ha quedado como Hillary Clinton, vale. Incluso está mejor. Pero ¿qué ha pasado? Que es que Donald Trump lo ha hecho mucho mejor. Ha resistido. Ha resistido a pesar de comer perros, comer gatos. Ha resistido a pesar de todas las barbaridades que a nosotros pues, nos sorprenden, pero que parece ser que hay en Estados Unidos, pues bueno, no tienen ningún tipo de efecto. Antes estábamos hablando también el tema del Partido Republicano, porque durante esta campaña es verdad que hubo muchas voces muy autorizadas del Partido Republicano, ahora te voy a preguntar dos nombres y los más importantes, que habían dicho que no votarían ni locos, pues, prácticamente a Donald Trump, y que se habían distanciado completamente de ellos. Y sin embargo el resultado es que por mucho que los republicanos... Me recordaba esto un poco, fíjate, a Felipe González y Alfonso Guerra diciendo que el PSOE ya... Y claro, no han movido ningún tipo de voto Felipe González y Alfonso Guerra cuando dicen que el PSOE ya no era nada. Pues Correcto. Estos republicanos, como más moderados, republicano clásico, han dicho no nos representan en absoluto, pero el electorado republicano ha dicho que sí, que se ha movilizado con Trump. ¿No? ¿Quiénes eran estos republicanos que de repente han dicho que iban a votar a Kamala Harris? Pues a ver, han habido unos cuantos, pero principalmente podemos decir que es Mitt Romney. Mitt Romney, que fue candidato contra Obama, contra Barack Obama. Y que... candidato republicano que te está diciendo no voy a votar al Partido Republicano. Y luego esta misma mañana lo ha anunciado el gobernador también de Vermont, que ha dicho que no ha votado por Kamala Harris. Entonces, ¿qué ha sucedido? Es que estos ya no movilizan, esta gente ya no representa al partido. Efectivamente, esta gente no representa al partido. Porque se lo ha comido Donald Trump el partido. Lo ha trompizado de alguna manera el Partido Republicano. Bueno, antes leía yo diciendo que ya no es el Partido Republicano, es el Partido MAGA. Es el partido de Make America Great Again. Claro. De que ya no importa... el Partido Republicano ha desaparecido como tal. También unas grandes voces del partido, antiguamente, Liz Cheney, la hija de Dick Cheney, vicepresidente con Bush, pero ella, siendo la número 3 del partido... Es que número 3 del partido. Y además hija del vicepresidente de Bush, correcto, de la época Bush, de la guerra de Irak, y ostras, eso es como un personaje importantísimo dentro del partido. Pues tanto ella como Dick Cheney dijeron que iban a votar por Kamala Harris porque veían que Trump no era consciente, y que Dick Cheney diga que es que Donald Trump no puede ser presidente es muy duro, porque quien no conozca a Dick Cheney que busque información de él. Es como si el loco del pueblo dice, pero qué loco está este otro, pero que te lo está diciendo el loco del pueblo. Correcto. Y a pesar de todo eso... pues no ha servido prácticamente no ha servido de nada. Finalmente ha perdido Kamala Harris. Y no ha movilizado esos votantes republicanos moderados, porque es que al final han terminado votando al Partido Republicano o simplemente no han votado. Eso se tendrá que ir viendo. Claro, eso lo vamos a ver los próximos días con las encuestas postelectorales, que todavía no sabemos, pero el resultado es el que es. También hemos estado viendo antes algunos números sobre los votantes latinoamericanos. Bastante. Que sorprende bastante, ¿no? Porque, ostras, uno de los momentos así más impactantes en esta última semana, donde fue en el Madison Square Garden, que es un mítico sitio donde además cuando fueron los años 30 también hubo uno de los mítines nazis más importantes en Nueva York. Bueno, pues en una réplica un tanto curiosa, Donald Trump pues mandó ahí un humorista que dijo que Puerto Rico era una mierda flotante, era como una isla de basura. Una isla de basura. En medio de océano. Claro, y eso... Ostras, pues a la gente, a los demócratas, a la gente más progresista de Estados Unidos, pensaron que tal vez era un movilizador, ¿no? Un activador del voto latinoamericano y sobre todo del voto de puertorriqueño, porque al final, joder, ¿cuántos? Hay cientos de miles, ¿no? De puertorriqueños. Millones. Hay millones que viven dentro de Estados Unidos, no en la isla, sino en el territorio... Y no ha tenido consecuencias. De hecho, ¿qué números había? Que hombres votantes de Trump latinos han subido. Han subido, es decir, si tranquilamente en 2020 los votantes latinos apoyaron a Biden en más de un 50-60% en algunos estados, se estaba viendo que en Pensilvania o en zonas como Florida Trump había duplicado sus números. Había pasado un 30, casi un 60% en algunos sitios. En Florida es que directamente ha arrasado a Donald Trump. Al principio parecía pues que Kamala Harris puede tener alguna esperanza, no de ganar, pero sí que más o menos pues, igualar un poco. Vamos a verlo aquí los resultados. En Florida. Pero... Si es que ha sacado 6 millones de votos Donald Trump, Kamala Harris ha quedado en 4.649.000. Correcto, y estamos hablando de un estado que básicamente pues, son latinoamericanos principalmente, obviamente pues también votante, por así decir, blancos, siguiendo los estándares que marcan aquí en Estados Unidos. Pero bueno, básicamente una movilización, ¿cómo se entiende que el votante latinoamericano haya abandonado
tradicionalmente el Partido Demócrata, porque... Que tradicionalmente le votaba al Partido Demócrata. ¿Sí? Correcto, por eso... Igual que los afroamericanos, que también podemos hablar. Que es otro tema que diremos, ¿no? Obama ganó por 3 razones. Ganó por los afroamericanos, ganó por las mujeres y ganó por los latinoamericanos. Repitió en 2012, gracias a los mismos. Clinton le costó mucho, Biden volvió a recuperar ese voto, pero a lo mejor fue un voto prestado. Yeah. Y a lo mejor Kamala Harris no ha sabido volver a movilizarlo, incluso con lo de Puerto Rico. Entonces, ¿qué ha pesado? ¿Qué es lo que parece que haya tenido mucho que ver en esta campaña o en esta decisión de votar? La economía. Ya lo dijeron en la campaña de Bill Clinton, es la economía estúpida. Porque tienen como una especie de percepción, ¿no? De que con Donald Trump la cosa iba bien, sí, que con Biden se jodió y que ahora, por lo tanto, hay que votar de nuevo a Biden. Esto es un poco como lo que nos pasa en España, ¿no? No, si es que con Aznar iba genial la economía, sí, y fue Zapatero quien la reventó. Como claro, pues, si obvias por completo la burbuja que hubo no solamente en España, sino en todo el mundo, y una crisis que era completamente sistémica, que no tenía que ver con la política económica de un solo país, sino que era algo que empezó en Estados Unidos y que nos contagió a todos, hombre, pues sería bastante reduccionista. Pero claro, a la hora de votar, pues seguramente tiene consecuencias. ¿Vivías mejor antes o hoy? Pues antes, por lo tanto, si que gobernaba antes era este señor, pues vuelvo a votar a este señor, ¿no? Ha sido eso. En gran parte ha sido esto. La inflación está altísima, lo hemos visto estos días por aquí Estados Unidos. Yo lo he comparado por unas veces que he estado por aquí y es que ha subido enormemente los precios de cualquier producto básico. Entonces, pues claro, una persona, ¿no?, de clase obrera, de clase media incluso, va al súper y cuando compra ve que la cesta le vale, ahora en 2024, le está valiendo pues a lo mejor un 30, un 40, un 50 o un 60% más que hace 4 años, pues dice, bueno, pues si no tiene muchos conocimientos o no está muy metido en política, pues es culpa de Joe Biden, obviando pues que obviamente pues, ha habido toda una guerra en Ucrania, claro, también todos los conflictos del Próximo Oriente, que al fin y al cabo todo el mundo occidental hemos vivido una inflación muy alta, también todos los problemas latinoamericanos con la inmigración y una inflación también muy alta que también ha afectado pues, a las importaciones y exportaciones de Estados Unidos. Bueno. Y al final también una cosa que es un poco más, o sea, más allá de la economía, yo creo que también ha podido afectar, que es este asunto de no sentirte el último. Y si puede ser el penúltimo, mejor, y poder ir contra el último. Por esto de, sí, yo soy un inmigrante latinoamericano que ha conseguido llegar a Estados Unidos, ya tiene su trabajo, paga sus impuestos, tiene el permiso de residencia, por lo menos de trabajo. Y entonces lo que no quiero es que vengan los del otro lado, que es de donde yo vine realmente, pero yo me siento como un estatus superior y le piso la cabeza al que intenta venir por detrás. Es una cosa un tanto cruel, pero que realmente es la gasolina del fascismo, del autoritarismo, de decirte, vale, tú estás jodido y tú has venido de la mierda, pero es que este de aquí, que está igual de jodido que tú, un poco más jodido que tú, te quiere quitar lo tuyo. Y entonces, de esa manera, pues, también se moviliza. Es triste, pero por desgracia, y no es una cosa que ocurre en Estados Unidos. No, ocurre todos los lugares. De hecho, es una cosa a la que quería hablar ahora también, cómo esto va a poder dar alas a la extrema derecha, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo en general. Porque en el 2016, cuando Donald Trump ganó también de manera sorpresiva las elecciones, esta vez tampoco ha sido tan sorprendente, porque las encuestas estaban... Sí. Están relativamente ajustadas. Claro, tampoco es que digamos, ostras, ¿cómo puede ser que un tío que salía en la tele y que hacía tonterías de repente sea presidente? No, ya ocurrió, aprendimos la lección de que algo así podía ocurrir y ahora pues tampoco ha sorprendido tanto, a pesar de que evidentemente hay gente decepcionada. Pero en aquel momento, en el 2016, cuando ganó Donald Trump, claro, acordaos, en España el surgimiento de Vox con fuerza realmente fue a partir después del 2016. Las primeras elecciones que mejor le fueron en Andalucía, ¿te acuerdas? Fueron el de 2018, elecciones autonómicas de 2018 en Andalucía. Y a partir de ahí fue un crecimiento pues, exponencial. Y teníamos también en Brasil a Bolsonaro, tenemos a toda la extrema derecha europea, que son menos torpes que Vox y por eso les va bastante mejor. Sí. Tenemos a Marine Le Pen, tenemos a Viktor Orbán, tenemos a Wilders en Holanda, tenemos a un montón que hoy deben estar descorchando champán y muy contentos. Y a mí es lo que me preocupa, porque claro, Estados Unidos nos queda lejos realmente. Pero es que todo lo que pasa en Estados Unidos nos lo acabamos comiendo. O sea, cuando Estados Unidos tose un poco, en Europa nos resfriamos. Sí, sí. Y claro, pues a ver cómo le puede dar esto alas a nuestra extrema derecha, a nuestros movimientos de extrema derecha. Va a ser un problema eso también, porque ahora ya será una extrema derecha
pues muy radicalizada. Donald Trump va a hacer una administración solamente muy vengativa de desmontar todo lo que ha hecho Joe Biden. Claro, que tampoco le ha dado tiempo a mucho. No, ha estado 4 años y con guerras. Y lo que tenía que haber desmontado, que es no financiar lo que está haciendo Netanyahu, ahí no ha hecho nada. O sea, ahí Donald Trump tampoco tiene que tocar demasiado. Háblanos del vicepresidente, porque eligió un vicepresidente en el 2016, que era Mike Pence, que no tiene nada que ver con el vicepresidente que ha elegido ahora. No, efectivamente. Cuando en 2016... En Estados Unidos, para quien también no lo sepa, súper rápido, tú votas a un presidente y vicepresidente. Y el vicepresidente los elige, que es el compañero o el que forma parte del ticket. Y cuando tú votas al candidato, estás votando a ambos, presidente y vicepresidente. No es algo que se elige después, como aquí, que tú eliges al presidente, elige al Congreso de los Diputados y después ya él elige y hace su gabinete. Ahí ya sabes cuál es presidente y vicepresidente. Correcto, efectivamente. Entonces fue en el 2016 Mike Pence, que es un tipo... Era gobernador de Indiana, había sido congresista, era por tanto una persona que compensaba un poco esa locura de Donald Trump. Claro, el loco outsider Trump, y al lado tienes a un tipo pues, que ha sido gobernador, congresista, partido republicano, con trayectoria. Un hombre institucional, pues con sus cosas... De ultraderecha. Sí, muy conservadora. Conservador, ultrareligioso, un tío, pero vamos, de partido republicano toda la vida. Y eso fue en el 16. Sentía como que necesitaba ese balance, ¿no? Pero ahora de repente... Y solamente le ayudó un poco a que no pareciera tan loco dentro del propio partido, ¿eh? Sí. No quiere decir a legitimarles. Que ganara por él, pero le ayudó solamente. En 2020, por ejemplo, volvió a repetir con él mismo, porque a veces puedes cambiar o no de candidato a vicepresidente si quiere. Él decidió seguir con él mismo, es lo que pasa en 99% de los casos. Y nada, cuando perdieron... y Trump intentó hacer ese golpe de Estado con el asalto al Capitolio, Mike Pence, junto con otros miembros de su gabinete de Trump, dijeron que ni hablar, de que es que habían perdido las elecciones y que eran demócratas. Demócratas de democracia, no de creerse la democracia, obviamente. Que se creían la democracia y que por lo tanto iban a respetar los resultados en las urnas. Y hay esa escena que en verdad es muy triste de cuando asaltaron el Capitolio, como el Servicio Secreto, que es el órgano de seguridad del gobierno, evacuaba a Mike Pence del propio Capitolio, porque si no, sus propios partidarios iban a acabar con él, porque estaban en contra de Mike Pence porque pensaban que era un traidor porque estaba dándole la presidencia. Y entonces, ¿qué hizo ahora pues Trump? Pues en vez de elegir a otra persona de partido, una persona institucional, que ya no quedan muchos en el Partido Republicano... Todos están diciendo que votan a Kamala ahora, correcto, básicamente. Se van todos, pues ha elegido a J.D. Vance. Es un tipo curioso. Seguramente muchos de aquí no lo habéis escuchado del todo, no sabéis concretamente quién es. Pues un tipo que ha sido senador hace poquito. Hace nada. Hace nada es senador y escribió básicamente un libro en el que hablaba como de la América olvidada, de los que habían sufrido por lo típico, la extrema derecha, la globalización, lo woke de la izquierda que va contra... Bueno, pues en fin, el típico discurso de extrema derecha. Un tipo relativamente joven, tiene 40 años. Sí, muy joven. Y además al 100% con la agenda de Make America Great Again, con la agenda trumpista, incluso más a la derecha de Trump, porque al principio criticaba a Trump porque lo veía como un poco traidor a sus propios ideales, ¿no? Que decía que tenía que haber hecho más de lo que realmente hizo. Sí, es decir, y es un tipo... Es muy curioso, es decir, fue una elección que se daba muy por hecha dentro del Partido Republicano de que iba a ser él porque se le ve como su sucesor natural, básicamente porque es eso, una persona joven, una persona pues que... Claro, eso es otro tema que ahora tenemos que hablar, lo que venga después de Trump. Claro, Trump ahora hablaremos... Tiene 78. Tiene 78 y acabaría esta presidencia con 82 años. Correcto. Entonces ha cogido a esta persona que... hombre, comparado con Mike Pence, es que no tiene nada que ver. No, ni mucho menos. Es decir, estoy seguro que él pasa eso en 2021, lo de asalto al Capitolio y sin ningún problema. Él se saca la camiseta y va también a asaltar el Capitolio. Correcto. Pero eso, sobre todo, lo que ilustra es el cambio dentro del Partido Republicano, porque antes necesitaba él como una persona con la que legitimarse y decir, oigan, yo, vale que soy de fuera, vengo de fuera tal, pero tengo a este que me avala y tal. Ahora ya no le hace falta. No. Ahora dice, nombra a este tipo que está todo el día haciendo... Este es el que decía que las mujeres que no tienen hijos y que tienen gato, que son unas fracasadas y que no deberían votar, ¿no? Básicamente. Correcto, sí. O para mí uno de mis momentos favoritos, que es el que te comentaba la otra vez, dijo que Pete Buttigieg, que es un miembro de la administración Biden, secretario de Transportes, dijo que no era suficientemente hombre por ser homosexual. Y entonces... Esto lo dijo así, tan tranquilo. El candidato a vicepresidente de... ¿Y quién será vicepresidente de Estados Unidos? ¿Quién será el vicepresidente? Claro. Y entonces, pues, Pete Buttigieg le respondió de que, bueno,
que sea homosexual no significa nada, que es más hombre porque él fue a la guerra, porque es veterano de guerra, tiene una familia, bueno, le respondió de una forma bastante buena. Porque es eso, ¿no? También muy típico que también sucede en España, de que a veces van muy de hombres y no hacen ni servicio militar, no han hecho no han ido a la guerra. Dilo claro, es Santiago Abascal que habla de todo el día en la boca de lo militar y el ejército y tal, y se escaqueó para hacer la milicia. Y de volver al servicio militar. Están todos cortados por el mismo patrón, la extrema derecha en todos los países, pero sí que es bastante preocupante eso, que ha tenido un control tan absoluto y con esta victoria de Trump de nuevo, pues va a realizar el control ya completamente absoluto y se ve pues la elección del vicepresidente. Y lo que decíamos de la edad de Donald Trump, que fue uno de los principales ataques que emitía Donald Trump contra Joe Biden, cuando Joe Biden era candidato, parece que nos hemos olvidado de Joe Biden, pues que hasta hace 2 meses o 3 meses, era candidato Joe Biden hasta que, bueno, pues lo tuvieron que sacar porque parecía que no daba más de sí. Pero claro, lo que le está diciendo constantemente es: eres viejo, no sirves. Bueno, pues el argumento de repente se le vuelve un poco contra Trump, porque cuando termine esta presidencia va a tener 80 y ¿qué has dicho? 82 años. Sí. Claro, ¿se presentará de nuevo o podrá ser J.D. Vance el que asuma el liderazgo de la candidatura? Correcto. Bueno, aquí sería otra especie de crisis constitucional también, porque la Constitución establece máximo 2 mandatos. Amigo, claro. En ningún momento establece si tienen que ser no del todo consecutivos o no, solamente a nivel constitucional, primera instancia se diría que sí, que no se puede ser, que no podría. Pero bueno. Claro, como ha tenido un intermedio de Biden por en medio. Correcto. Entonces diría, no, si está mi primera sin estar seguida. Bueno, en fin, pero que ahí tendría una persona relativamente joven. Efectivamente, 82 años. Realmente, si tú miras a Trump, miras a Biden, realmente que se llevan 2 años solo, a Trump se le ve mucho mejor a nivel no físico, porque físicamente pues, se le ve como es. Pero bueno... igual se le ve más activo. Porque hace así y baila un poco. Correcto. Pero bueno, sí. O sea, que no tiene los lapsus igual que tiene... Eso... O igual los lapsus que tiene los defiende como si estuviesen fantásticamente bien. Sabe defenderlos. No, los inmigrantes comen perros y gatos. Un lapsus, no, lo que pienso, ya está. Y la gente le vota igual. Correcto. Sí. Es verdad que se le veía con una imagen mucho más desgastada a Joe Biden. Efectivamente. Pero si no se presentase, tiene a J.D. Vance para poder sustituirle. Y el problema es que no solo está él, sino que está todo un séquito de republicanos que cada vez están asumiendo más control dentro, y eso es muy grave porque al final pueden destruir el Partido Republicano por décadas. Bueno, que ya está. O sea, ya está muy destruido. Destruirlo y construir una cosa distinta, realmente. Correcto. Se llamará Partido Republicano por toda la historia que tiene, pero que al fin y al cabo tendrá el control, pues ¿quién? Por los MAGA, tendrá el control Tea Party, que es una parte muy de extrema derecha que tiene el partido. Bueno, pues no tendrá... Pues sí, la ultraderecha, que siempre existió ahí de manera... Es lo que pasa también en todos los países, cuando la derecha se acerca a la extrema derecha, al final pues acaba siendo fagocitada por la extrema derecha. Correcto. Los debates. Una cosa muy interesante también que me ha parecido esta campaña y de lo que va a ocurrir en los próximos años es la intervención de los, bueno, esto es así habitual, de los supermillonarios, pero aquí concretamente de los supermillonarios de Silicon Valley, protagonizado por Elon Musk, que es el tipo más rico del mundo. Hay en competencia directa con Jeff Bezos, que por cierto, Jeff Bezos, que es propietario de Washington Post. Sí. ¿Y qué pasa con el Washington Post? Pues normalmente aquí es algo raro, pero aquí en Estados Unidos los periódicos... Toman partido. Dicen, pido el voto por tal. Efectivamente. ¿Y siempre lo había hecho el Washington Post? Sí, hasta siempre por los demócratas, hasta esta vez que dijo que no se posicionaba por primera vez. Bueno, ya ha acertado haciéndolo, porque si no se habría... O sea, él intuía, seguramente Jeff Bezos, otro millonario, el dueño de Amazon, que podía ganar Donald Trump, y dijo, no me voy a mojar, porque no voy a hacer que gane este tipo. Bueno, pues o sea, que era simplemente un apunte lo de Jeff Bezos, pero el asunto de Silicon Valley, de las grandes tecnológicas, y sobre todo de los más que el tío se ha gastado 100 millones de euros en comprar una red social enterita, Twitter, le ha cambiado el nombre a X, y Twitter, pues para quien haya entrado ahí, se ha convertido en un algoritmo hecho, fabricado y puesto al servicio básicamente de la campaña de Donald Trump, que amplificaba todos sus tweets, todas las cosas que decía Elon Musk sobre la campaña. O sea, ha entrado al 100%. De hecho, hoy ha estado Elon Musk con Donald Trump toda la noche, junto a él. Y claro, por otro lado hay este tipo que se llama Peter Thiel, que es uno de los creadores de PayPal y también uno como de los gurús ultramillonarios estadounidenses que viven ahí en Silicon Valley, que también fue socio de Elon Musk. Ahora creo que no se llevan demasiado bien, pero ha sido de alguna manera el protector
de J.D. Vance, este tipo, cuando escribió el libro y tal, él lo promocionó, le pagó la posibilidad de la campaña, bueno, porque para hacer campaña a Estados Unidos necesitas un millonario detrás, pues este tipo estaba ahí detrás promocionándolo. Sí, sí. O sea que a veces casi mejor no enfocarse tanto en el personaje abyecto, loco, perdido que puede estar ahí delante como Vance o como Trump. Bueno, Trump es el millonario en sí mismo, que se financia a sí mismo, pero con Vance no es millonario él, sino el que tiene detrás. Y claro, este es un tipo que se define a sí mismo como libertario, pero bueno, que nos han robado la cosa esta de libertario, porque libertario antes eran los anarquistas o la CNT de nuestro país, ahora libertarios son los tarados como Milei o como este tipo. Y se define de esa manera y tiene ideas súper locas como de crear una isla en el Pacífico para emanciparse y vivir independizada de la sociedad y pagar menos impuestos, o sea, cosas de este estilo. Bueno, pues gente así, con muchísimos millones de dólares, ahora tiene la capacidad directa, antes ya la tenía más o menos, pero ahora ya la influencia directa de te financio la campaña y básicamente me perteneces, de intervenir en política de una manera tan directa y tan dura como esta. O sea, gente como Elon Musk, es que para quien no haya visto entre los últimos meses las cosas que ha hecho, es que es un auténtico pirado. O sea, es un auténtico pirado, es demencial, es un lunático. Lo es. Es decir, aparte también tiene sus propias cruzadas personales en contra del Partido Demócrata, cosas que tienen que ver con su familia. Ostras. Porque es así, este señor. Porque tiene una hija que es trans. Correcto. Y no soporta que su hija sea trans, o sea, tiene una relación... Y acusa... O sea, que más que política es casi como de diván, ¿no? Para sentarte y contárselo a un psicoanalista. Sí. Pero claro, cuando una persona normal tiene un problema, que todos lo tenemos, problemas psicológicos, de salud mental, lo que sea, pues igual lo tratas con un psicólogo, lo tratas con los cientos de millones de euros, de dólares que puede poner encima de la mesa para comprarse una red social y estar todo el día diciendo las cosas que dicen, ¿no? Efectivamente, y apoyar a candidatos como al final Donald Trump. Y eso también ha hecho pues, que a la vez Donald Trump haya virado hacia un discurso que a lo mejor él no era tanto, ¿no? El tema del aborto es un tema que, por ejemplo, Trump no tocaba mucho a su principio. El tema del matrimonio igualitario, el tema trans incluso, era un tema que obviamente el Partido Republicano se está en contra de todo ello, pero era un poco como, bueno, que le daba un poco igual todo eso. Entonces el hecho de esos grandes apoyos que ha estado obteniendo en los últimos meses, años, pues lo han ido virando hacia un discurso anti todo esto. Incluso Melania Trump, su mujer, la que volverá a ser primera dama, aunque... No sé si le apetece mucho. La verdad es que no, yo creo que ella quería quedarse en su casa sin ver a Trump. Por ejemplo, hoy en Mar-a-Lago, que es donde está Trump, que estaba con Elon Musk, las fotos pocas que se han ido publicando, no estaba ella. Estaba en la mesa, estaba Elon Musk con Donald Trump y no estaba Melania. No sé, mejor hacía ella la foto, pero lo más probable es que no. no creo que la hiciese ella. Pero bueno, incluso ella, cuando hizo su libro sobre sus memorias, decía de que ella es favorable al derecho al aborto. Ah, ostras, o sea, la propia primera dama habla a favor. Y es una cosa que han restringido de una manera espectacular, que da miedo. Lo que hicieron, todo. Además controlando el Tribunal Supremo de una manera, vamos, son 9 miembros del Tribunal Supremo, que hay la elección política, o sea, que cuando hablan de politización de la justicia en España, bueno al final con Estados Unidos, pues de los 9 miembros que tiene el Tribunal Supremo, ¿Trump qué ha puesto? Trump ha puesto 3. Ha puesto 3, o sea, de los 9 ha puesto 3. Entonces, es todo es todo un brullo todo eso también del Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo en 2022 tiró para atrás el derecho al aborto, dijo que cada estado tenía que decidirlo. ¿Eso fue una decisión de Trump? No, fue el Tribunal Supremo quien lo dijo, pero fueron unos jueces nombrados por Trump los que ayudaron a que los progresistas dejaran de tener mayoría y lo pasaran a tener. ¿Cuál es el problema del Tribunal Supremo? Pues que es un cargo vitalicio para toda la vida. Eso implica de que Trump nombró gente que tiene entre 40 y 50 años y hay gente que si vive hasta los 80, 90 años, pues hay 40 años de mayoría absolutísima de los conservadores allí y pueden cambiar prácticamente todo. Derechos básicos. Derechos básicos como... Que se daban como por asentados, que no iban a cambiar. Hace el aborto, el matrimonio 40 igualitario. años que tienen el aborto en Estados Unidos. Hace no tanto que tienen el matrimonio igualitario, pero creo que solo un país en el mundo que lo ha eliminado. Pues Estados Unidos puede volver a serlo. ¿Es porque Trump está en contra? No, pero como los suyos sí, como sus votantes sí, como sus millonarios lo están, pues bueno, al fin y al cabo también es una forma de ir haciendo. Porque al final pues se ha vendido también a esa gente. Incluso llegó a decir, no sé hasta qué punto como promesa o no, que Elon Musk estaría en su futuro gabinete como secretario, un poco para reorganizar la administración.
o incluso hace poco dijo que nombraría también a Kennedy, otro personaje, Kennedy, que es familiar del JFK, presidente Kennedy, pero que no tiene nada que ver con el presidente Kennedy. No, ni mucho menos, ojalá. Que dijo que el nombre del secretario de Sanidad para que prohibiera el aborto totalmente. En fin. Pero bueno, cosas... Sí, promesas que bueno, veremos si al final acaba entrando Elon Musk de alguna forma, si tiene alguna especie de cargo ejecutivo dentro del gabinete de Trump. Y el asunto de... También me gustaría hablar del asunto de qué va a pasar con Europa, porque claro, Donald Trump en su último mandato nos decía a los europeos que como no metiésemos más pasta en la OTAN, que básicamente nos dejaba de proteger. Sí, sí. Él es anti-Unión Europea totalmente porque es una amenaza contra Estados Unidos, considera él. No solo él, en verdad, los republicanos, incluso los demócratas llegan a ver un poco la Unión Europea como una amenaza porque es la unión de todo el viejo continente, todos los países ricos que pueden hacer frente a nivel comercial y que no tengamos que depender comercialmente de lo que es Estados Unidos ni económicamente con un euro fuerte. Entonces, ¿qué es lo que volverá a hacer Donald Trump? Pues empezar solamente una guerra comercial contra productos agrícolas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los estados agrícolas le han votado. También contra la industria. ¿Cuál? Pues la industria automóvil principalmente, que es una industria que es muy potente en Estados Unidos, también en Europa y más barata en Europa. Entonces va a putearla muchísimo. A poner unos aranceles tremendos para reventar el sector. Claro. Como se ha hecho ya con China, que también lo ha hecho Joe Biden, todo hay que decirlo. Pero que lo va a hacer también hacia Europa. El aceite, por ejemplo, tenía aranceles altísimos, ¿sabes tú? Como si Estados Unidos produciera mucho aceite. El vino lo llegó a poner, el cava, el jamón, como si también Estados Unidos fuera productor de jamón ibérico. Bueno, pues seguramente volveremos a todo ello. Sí. Y después... Que también es muy curioso cuando ves a la extrema derecha, Vox, principalmente apoyando a un señor como este. Total. Y luego se va al campo diciendo, no, defendemos el campo español. Digo, bueno, pues estás apoyando mientras defiendes a este otro que quiere subir los aranceles y que te va a reventar el sector en Europa. Total, es una hipocresía tremenda. Y después el asunto de qué va a ocurrir. Claro, en Europa ahora tenemos una guerra, se parece mentira, pero hay una guerra en marcha. La tenemos en Ucrania, después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, de la zona que la reclaman como propia. Y claro, hasta ahora... Ucrania ha resistido no porque Ucrania tenga grandes recursos o un ejército espectacular, sino básicamente porque Estados Unidos le metía dinero y Europa un poquito también le ayudábamos. Pero ahora Trump, si ha tenido declaraciones, ha sido diciendo que Putin es un genio de alguna manera, porque tiene fascinación por ese tipo de genios de Trump, que le cae fantásticamente bien Kim Jong-un, le cae bien también Donald Trump, Netanyahu por supuesto, ahora hablaremos de eso, pero con Putin ha dicho básicamente que él tampoco tiene demasiado interés en seguir financiando lo que está ocurriendo en Ucrania, es decir, la defensa soberana del territorio ucraniano frente a Putin. Sí, los republicanos en los últimos años han vuelto otra vez hacia ese sector más proteccionista, más, bueno... aislacionista, sí. Aislacionista, más bien dicho. O sea, como fueron antes de la Segunda Guerra Mundial, realmente en Estados Unidos. No nos importa lo que sucede en el mundo, que en parte es otro debate, pero en parte podríamos decir que podéis estar bien. Es mejor no meterte en problemas de los demás. Es mejor eso que no de repente invadir de Irak y meter las narices en todo el maldito mundo, es decir, exporto democracia y donde hay petróleo, que curiosamente siempre, o en toda América Latina básicamente, que intervenían a diestro y siniestro pensando que ellos eran los que mandaban el mundo. Sí. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Claro. De que si tú te estableces como el garante de la libertad, por ejemplo, ¿no? En Europa o en Ucrania, cuando hay un problema no puedes entonces retirarte, sino pues tienes que intentar apoyar o tienes que intentar dar ese apoyo a estos países. ¿Por qué quieren retirarse de Ucrania? Porque lo están viendo como un gasto enorme, está siendo un gasto enorme, porque no quieren meterse en más líos Estados Unidos y por el miedo a que pueda estallar una guerra más futura y porque tontos no son tampoco los republicanos, saben que la inflación es culpa de eso, claro. En gran medida. Entonces, pues nada, quieren retirarse de allí y dejar de dar dinero a Ucrania. ¿Qué sucederá? ¿Que Europa tengamos que meter dinero? No podemos meter tanto dinero como mete Estados Unidos. No tenemos tanto dinero o habrá que generar deuda o otros temas. ¿Tanto armamento? No tenemos tanto armamento como para poder darle, porque entonces tenemos un problema que tenemos que comprarle armamento entonces a Estados Unidos, claro. Porque no tenemos una gran industria. Una cosa que a ellos les iría fantásticamente. Correcto. Bien también. Entonces, ¿qué pasará? Es muy difícil. Trump dijo de que él solucionaría la guerra así, en un día. ¿Cuál será su solución? Es básicamente darle a Rusia una parte de Ucrania. Correcto. Y que se aguanten y ya está.
Y claro, si tú dejas de dar dinero a Zelensky, por mucho que él diga, no, yo voy a aguantar, ya, pues que a lo mejor en 2 semanas vas a caer. Sí, es probable que si la ayuda a Estados Unidos cayese. ¿Y qué implicaciones iba a tener eso para el resto de países de Europa? Sobre todo los que están hacen frontera con Rusia. Pues, Estonia, Letonia, Lituania, si no se moviliza. Los países bálticos están un poco, bueno, pues desde aquí en España lo vemos un poco más lejos porque al fin y al cabo estamos en la otra punta. Correcto. Pero claro, si tú eres Estonia, si eres Letonia, si eres Lituania, correcto, pues igual lo ves con un poco más de miedo de, oye, es que estamos quedando aquí solos. También los países nórdicos también lo ven con un poco de pavor, que de repente pues ya no tengan ese apoyo de Estados Unidos, que últimamente también había enmudecido y callado un poco ese apoyo, tampoco era tan explícito y tan fuerte como antes. Y con el asunto de Israel y de Netanyahu, carta libre. Ahí las diferencias entre demócratas y republicanos tampoco eran gigantescas porque ambos defendían, iba a decir a muerte, pero es que sí, a muerte, a muerte, sobre todo a muerte de palestinos, Sí. al presidente Netanyahu, pero la diferencia básica es de cómo lo presentaban ante la gente. O sea, Kamala Harris era como, hombre, no, presidente Netanyahu, no hagas esto, mientras dejaba hacerlo y le daba contratos millonarios de armamento, y Donald Trump decía, no, sí, háganlo, y háganlo más fuerte todavía. La diferencia es de forma casi, ¿no? Pero al fin y al cabo de contenido tampoco hay una diferencia gigantesca. No, porque la influencia que tiene Israel sobre Estados Unidos es enorme en cualquier política, tanto por los millonarios que hay, como por los propios políticos, que incluso muchos son judíos. Por ejemplo, el marido de Kamala Harris, el segundo caballero que soy ahora mismo, es judío. Por tanto, hay toda una influencia muy enorme. Pero judío sionista. Judío sionista. Claro, porque hay sí, judíos, correcto. Hay judíos que, evidentemente, Natalie son Portman, sionistas y que están. Natalie Portman han es hecho aquí judía manifestaciones, además, en Estados Unidos masivas de judíos diciendo: yo soy judío y estoy en contra, evidentemente, de un genocidio porque es que mi propio pueblo lo ha sufrido. Efectivamente. Pero entonces, bueno, en fin. Que carta blanca, ¿no? Para Netanyahu. Porque también está un poco esperando, ¿no? La administración Biden le dijo a Netanyahu: oye, durante las próximas, que también es duro y es triste que sea de esta manera, pero durante las próximas semanas no maten mucho, porque tenemos elecciones y no vaya a ser que si atacas a Irán de manera muy contundente mientras estamos nosotros haciendo las elecciones, influye de alguna manera, pero claro, ahora ya pasan las elecciones, el próximo que va a mandar va a ser Donald Trump, que va a proteger al 100% a Netanyahu, pues de alguna manera sí que no se le está ofreciendo como una sensación de impunidad, ¿no? O sea, sigue haciendo y todavía más de lo que ya estabas haciendo, porque Biden por lo menos te decía, hombre, no lo hagas. Este te va a decir, venga, pues mientras a mí no me molestes. Sí. Y no sería de extrañar que en los próximos días o semanas veamos ataques un poco más bestias sobre Gaza, porque sobre lo que queda de Gaza. La administración Biden va a decir, no hagas eso, pues que Netanyahu ya, pues que... Claro, no mandas ya. O sea, el que viene, porque claro, eso será el 20 de enero. 20 de enero del 2025 se producirá el cambio, en este caso pues no habrá simplemente asalto al Capitolio porque ha ganado Donald Trump, que ese era el otro escenario que estamos pensando. En el caso de que no hubiese ganado Donald Trump y hubiese ganado por poquito Kamala Harris, ¿qué habría ocurrido? Que Donald Trump habría vuelto a decir que no reconocía el resultado. En ese sentido nos libramos de una situación bastante más tensa a nivel social, ¿no? Porque si hubiese ocurrido eso... Pero bueno, en fin, ese escenario ya está descartado. 99% descartado. Bueno, mientras estamos grabando esto, que ya vamos a terminar este capítulo, tampoco podemos ofrecer mucho más. No ha cambiado realmente demasiado el recuento, pero vaya, están a la espera los estados que presumiblemente pues, van a acabar cayendo del lado de Donald Trump y bueno, conseguirá los 170 votos electorales de la suma más de los 170. Y más Kamala Harris va a obtener los peores resultados de la historia del partido. ¿Los peores resultados en cuántos años? Desde 1988, desde Michael Dukakis. Que, qué barbaridad. Si no suena, es normal, como le va a pasar a Kamala Harris, que nadie la va a recordar en 30 años, como mucho que fue la primera mujer vicepresidenta, pero es que solo de un solo mandato. Encima va a ser, por desgracia suya, bastante triste esta parte. Pues lo mismo que Michael Dukakis. ¿Quién sabe quién es este señor? Entonces, pues sí, los peores resultados, incluso peor que Hillary Clinton. Y también habrá falta que ver, porque en principio se va a romper uno de los hechos que muchas veces se le culpaba al colegio electoral, que es el sistema que tiene Estados Unidos, y es de que no coincidía el voto popular con el resultado final, con esos compromisarios, con esos puntos. Parece que Trump, por ahora, está ganando... Que va a ganar en voto popular también, va a ganar en voto popular. Creo que lo estaba poniendo el New York Times. Un punto... Popular Vote Estimate, Trump más 1,3. O sea, un punto 1,3 más que será... Pasó en 2004, que sí que Bush ganó un voto popular por muy poco. Trump ganará ahora y hará años, también de los años 80, que no ganan los republicanos. Por tanto, ha habido un vuelco. ¿Qué quiere decir? Que Kamala Harris
se ha hundido. No, simplemente que han empeorado los resultados de 2020, eso es obvio. No ha llegado al punto de Clinton, pero es que Trump, pues eso, ha logrado... Se ha mantenido y en algunos casos ha mejorado mucho en algunos sitios. Ese votante que decíamos latinoamericano, afroamericano y al fin y al cabo el votante blanco, que es el que ya tiene de por sí, el de los hombres. Tiene solución en Estados Unidos. No respondas, que respondan los que nos están viendo a ver si piensan que hay solución. Sí, bueno, pues es lo que es y tenemos que entender la sociedad estadounidense, que es evidentemente muy distinta a la nuestra, pero en fin, que vamos a dejarlo aquí porque ya no tenemos demasiada más cosa que aportar, ya es muy tarde por la noche y tenemos que descansar y editar estos vídeos y subirlo porque todavía hay mucha más cosa que contar y que estar atentos para los siguientes días. Me gustaría leeros en los comentarios a ver qué pensáis sobre todo lo que está ocurriendo. Seguramente cuando esto se suba haya más información que podemos complementar en los comentarios. Y nada, pues muchas gracias, Neil, por haberme acompañado en este capítulo y nos vemos en siguientes capítulos. Esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.